Hola, nos encontramos en Psicología en Diálogo, Derecho, Salud y Bienestar. Hoy hablaremos sobre la violencia estructural que vive la comunidad LGTB en todo el país. Existe una realidad que viven diariamente miles de personas y que no podemos ignorar. Imaginen por un momento no poder acceder a un servicio público por temor o que se les niegue el derecho al trabajo por su identidad. A esto se le conoce como violencia estructural. Es un sistema que ejerce tanto las instituciones como el mismo Estado y que se encarga de excluir y discriminar sistemáticamente a las personas. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de factores como la exclusión social, la negación al derecho al trabajo, incluso la censura en medios culturales. Estos son determinantes sociales que afectan directamente a los miembros de la comunidad. Por ejemplo, que una persona trans evite ir al médico por miedo a ser maltratado o que una persona de la comunidad sea violentada a través de medios digitales. Estamos viviendo la negación de los derechos de identidad y de sexualidad humana. Esto afecta a derechos tan simples como la protección del Estado, integridad física y mental e incluso el derecho a la no discriminación y el acceso a la salud. El paradigma que necesitamos es la de la protección integral, donde reconozcamos que todas las personas merecen tener los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación. Desde la parte integral de la salud, no podemos ignorar que existe una diferencia entre la parte biológica, social y psicológica. Sin embargo, las experiencias emocionales son fundamentales para el bienestar integral de las personas de la comunidad. Aquí es donde se debe incluir la interculturalidad y el diálogo intercultural. Se necesita espacios donde las diversas formas de sexualidad sean comprendidas y no sean juzgadas, y no se marquen los territorios de salud en exclusión e inclusión a través del poder. La buena noticia es que nosotros también podemos contribuir en el cambio social. Tanto las organizaciones como las instituciones y la misma sociedad pueden ayudar a impulsar un cambio y transformar condiciones estructurales que mantienen la desigualdad. Como vemos, esta problemática nos desafía a pensar nuestras acciones tanto individuales como colectivas y a pensar en una sociedad donde la diversidad sea celebrada más no castigada. Para realizar nuestro decálogo, ocupamos un instrumento clave en la lucha por la dignidad y el reconocimiento hacia todas las personas, independientemente de su identidad o su orientación sexual. Para esto nos referimos a los principios de Yogyakarta +10, desarrollado por los derechos humanos. Como primero tenemos el derecho a la protección del Estado. Como se sabe, se ha normalizado mucho la violencia hacia las personas de la comunidad. Es por eso que el Estado debe actuar con firmeza ante estas situaciones de discriminación, independientemente de tu orientación o identidad de género. El Estado debe protegerte si sufres algún tipo de violencia, discriminación o cualquier otro daño que sea cometido por agentes estatales, el individuo o un grupo. Hablaremos también del derecho al reconocimiento legal. Lamentablemente, las personas trans todavía tienen varias barreras acerca de su reconocimiento de identidad. Esto también limita el acceso de salud, empleo o educación. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué propone este principio? Simple, toda persona tiene el derecho a tener una identidad legal, a tener tu documentación de identidad. Ahora, también tenemos el derecho de integridad física como mental. Como se sabe, la violencia no solo es física, también es mental, y esto genera grandes heridas emocionales. El principio propone que toda persona tiene el derecho a tener una integridad tanto mental como corporal, a una autonomía y a una autodeterminación. No tienen que vivir en la humillación y en la tortura. También tenemos el derecho a no ser criminalizados. Aunque en el Ecuador ser homosexual no es ilegal, lamentablemente siguen siendo criminalizados y perseguidos. Lamentablemente, ante esta situación, Ecuador no ha hecho nada, pero este principio nos habla de que no deberíamos ser criminalizados por el simple hecho de formar parte de la comunidad. Uno de los derechos más importantes es el derecho a un entorno digital seguro. Las redes sociales se han vuelto un lugar de odio hacia la comunidad, sufriendo estos de violencia digital. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Qué sucederá? Simple, el Internet debería ser un lugar seguro, libre de acoso, libre de discriminación, donde no nos tengamos que esconder por ser lo que somos. De igual manera, hay el derecho hacia la verdad. Lamentablemente, la historia hacia la comunidad ha sido completamente silenciada y el Estado ha omitido cualquier tipo de reparación. Este principio incluye justicia, memoria y reparación. El Estado está en toda la obligación de hacer investigaciones eficaces, de establecer los hechos y hacer la reparación hacia todo esto. Hablaremos del derecho a la diversidad cultural. Lamentablemente, nos han censurado acerca de las expresiones y todo este tipo de identidades hacia la comunidad LGTB. Eso nos tacha de nuestra existencia. Este principio nos habla acerca de que tenemos que contar nuestra propia historia. Toda persona tiene derecho a practicar, proteger y de vivir culturas y diversidades que estén vinculadas hacia nuestra orientación e identidad de género. Ahora pasaremos a una síntesis de varias entrevistas que realizamos. Nosotros realizamos entrevistas a personas pertenecientes a la comunidad LGBT para conocer sus opiniones sobre cómo ven el desarrollo de la comunidad en la actualidad. Sus respuestas las sintetizamos en 3 apartados. El primero se denominó percepción de la situación actual, en donde los entrevistados mencionaron y coincidieron en que existe un retroceso en los derechos de la comunidad LGBT, mencionando que mientras sea un familiar no está bien visto, pero si es alguien de afuera sí es aceptado.
Esto lo denominaron aceptación condicional. Las personas se abren con límites, pero no con plena libertad. El apartado 2 se denominó impacto en la vida cotidiana y la comunidad. El impacto es profundamente sistémico, desde la violencia física hasta la exclusión económica y emocional, en donde las oportunidades laborales son escasas y esto afecta de manera emocional a la comunidad. Varios entrevistados mencionaron ese miedo a abrirse y a mostrarse como son realmente por miedo a sentir la vulneración de sus derechos. Uno de ellos mencionó que el rechazo familiar a temprana edad podría generar secuelas a largo plazo. El último apartado se denominó propuestas para combatir la problemática. Existieron varias ideas a lo largo de las entrevistas, de las cuales sacamos 3 principales. La primera, diálogo y empatía, en donde la sociedad debe aprender a escuchar las experiencias y empatizar con la comunidad. La segunda, leyes y políticas públicas, en donde las leyes deben priorizar los derechos de la comunidad y regular las leyes discriminatorias en el ámbito laboral. Foros en líneas abiertas guiadas por la comunidad para un apoyo inmediato. Y por último, cambios cotidianos culturales, en donde un entrevistado mencionó que no quieren un trato especial, sino aceptar que es cuestión de gustos, que la aceptación viene desde la familia, la normalización la esperan de la familia. Y por último vamos a dar paso a una breve reflexión. La comunidad LGBTI vive una situación de violencia estructural. Esta situación se debe a la falta de leyes que reconozcan la identidad de género, a no incluir estos temas en la educación, a la dificultad de conseguir trabajos dignos, a los estigmas sociales y a la violencia que se vive de manera pública y privada. Los actores responsables de este tema es principalmente el Estado, el sistema educativo, la justicia, los medios de comunicación y las redes sociales. Como resultado de esto se vulneran algunos derechos, como por ejemplo el derecho a la protección, el derecho a la educación, el derecho a reconocer legalmente el género, entre otros que fueron mencionados anteriormente. Los testimonios recogidos muestran cómo esta situación afecta de manera a la salud emocional, a la autoestima y a la violencia que viven estas personas diariamente. Esto no es un tema de ahora, sino es un tema que se ha vivido durante mucho tiempo. Durante el curso hemos aprendido algunos términos que nos ayudan a reconocer esta situación, como por ejemplo la interseccionalidad, la subalternabilidad, la justicia social y la integridad. Desde la psicología y los derechos humanos se debe crear espacios con enfoque psicológico que ayuden a esto, también capacitar a los profesionales de manera correcta, cambiar leyes para reconocer legalmente a las personas trans, incluir estos temas en la educación desde tempranas edades y promover campañas que ayuden contra el odio hacia esta comunidad. En conclusión, cambiar esta realidad depende principalmente del Estado, de las instituciones y de la sociedad para crear un país más justo, inclusivo y sin violencia. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.